Hola amores, hoy os quiero traer un tema que puede ser un poco controvertido, pero hace bastante tiempo que quiero hablar sobre esto, y quizás pienso que es uno de los motivos por los que no nos atrevemos a hacer un salto, a hacer un cambio o a transformar una forma de hacer o de pensar sobre la ignorancia y la felicidad versus atestiguar. Así de manera como muy directa y clara, pienso que la ignorancia y la felicidad es una forma de... O sea, sí, la ignorancia eh, de alguna manera da la sensación que genera felicidad, pero en una capa muy superficial, porque en realidad la conciencia lo sabe todo. Eh, y de alguna manera la ignorancia forma parte del no querernos responsabilizar y de seguir queriendo ser bebés. Pienso que el atestiguar es hacerse cargo de la violencia que nos generamos a nosotros mismos y por ende generamos en el mundo exterior, en todas las acciones que tomamos, y hasta que no podamos atestiguarlo, mirarlo directamente. O sea, cuando tenemos un dolor, sí, podemos hacer ver que no tenemos y podemos irnos a emborrachar en una fiesta y entonces seremos felices. Pues en esa misma medida pienso que si no nos hacemos responsables de lo que somos y de lo que hacemos con nuestros actos, con nuestras decisiones, es esa borrachera, ¿no? Es querer seguir siendo un bebé y no hacerse cargo realmente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos provocando. Entonces, en esa medida, pienso que de alguna manera enfrentar nuestra madurez, hacernos cargo, responsabilizarnos, es un camino hacia la autenticidad, porque al final vas a descubrir qué es lo que te mueve, qué es lo que piensas, cómo sientes acerca de lo que está ocurriendo en el mundo o de cómo tus actos favorecen a que el mundo siga siendo como es. Si hay algo que no podemos cambiar, no importa que no lo podamos cambiar, el tema es que lo podamos ver. No es tanto el cambio, no es tanto lo que va a suceder después de haber visto algo, es poderlo mirar para empezar. Atreverse a mirar algo que produce dolor no es agradable, pero sí que es muy satisfactorio porque si lo miras puedes liberarte de eso, ¿no? Y bueno, en ese sentido os quiero poner un ejemplo, quizás un poco dramático, pero yo es algo que, bueno, en estos meses de viaje me he encontrado mucho con eso y seguramente vosotros también y vosotras también. Yo os quiero hacer una pregunta. Yo llevo 15 años, como sabéis, alimentándome del mundo vegetal exclusivamente. Eh, sí, en gran parte por dejar radicalmente de colaborar con esa industria de explotación animal, pero también como una forma de sensibilización y de autorresponsabilidad conmigo misma, ¿no? Yo os quiero hacer una pregunta porque yo he tardado 15 años en darme cuenta. Em, Cuando vosotros de repente estáis en la autopista, en una carretera y os encontráis con un camión lleno de cerdos o de vacas o de repente algún vídeo habréis visto de cómo se les saca la leche a las vacas o cómo separan a los terneros de sus madres para que las vacas sigan produciendo leche. Cuando vosotros veis esto, ¿cómo reaccionáis? O sea, de repente hacéis así como un... ¡Ay, no, no lo quiero ver! Yo reaccionaba así, o sea, hasta creo que hasta este año llevo 15 años reaccionando así, ¿no? Incluso lo miraba, ¿no? Y me ponía a llorar y me aguaba el día. O, o de repente, sí, o sea, me genera dolor, frustración, enfado, rabia y, y bueno, creo que esto es lo que está en la punta de la cúspide. Mm, entonces, ¿cómo reaccionáis? O sea, ¿reaccionáis así también? Porque en ese sentido, este año, creo que hace 2 meses, después de haber estado en Brasil los últimos 3 meses, he visto mucho de eso de una forma mucho más trágica que la que trata de ocultar eh, el mundo en Europa.
Em, y, y habían días que de verdad sentía una absoluta depresión y me sentía muy pequeña, ¿no? En el sentido de no saber, o sea, qué onda con eso, qué onda, ¿no? Y, y la verdad que llevo 15 años evitando a toda costa ver o conectarme con esa violencia, pero era tanto, o sea, en Brasil es tanto, o sea, tú vas por la autopista y de cada 5 camiones de soja hay uno lleno de cerdos, uno apilotonados encima de otros. Y, 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 y quiero liberarme también de eso, de ese sentimiento. No estoy hablando ya de esos camiones y esos cerdos. O sea, estoy hablando de mi propio sentimiento que nace de mí, de la rabia, el enfado y el sentirme pequeña, esta sensación, y cómo me libero de esta sensación. Porque en realidad lo que estoy viendo solo es un reflejo de cómo no me puedo hacer cargo de mi propia violencia, de mi propia culpa, de mi propia rabia y enfado y depresión. Entonces empecé a hacer algo que, que nunca había hecho y es en el momento que pasaba un camión de estos, ¿no? O que el autobús estaba avanzando por un camión de estos, lo miraba y aprendí a mirarlo y aprendí a sentir lo que se sentía y aprendí a mirarlo. Y ahí algo empezó a cambiar de alguna manera porque yo no quiero pasarme toda la vida sintiendo rabia, culpa, enfado por lo que hacen las otras personas. Y no por eso quiero dejar de mirar lo que sucede a mi alrededor. Lo que sí que siento profundamente que tengo el poder es cómo lo veo y cómo me conecto con esa coherencia de que lo que veo, de cómo de alguna manera estoy influyendo en aquello que veo y, y de estar a gusto y de encontrar un lugar de paz en mí misma. Pienso que atestiguar es el único sentido que tiene todo lo que ocurre alrededor nuestro y que de alguna manera todo lo que podamos ver y reconocer y darle visión, o sea, darle sí te veo, es esto, ¿no? Es un sí te veo. Creo que en la medida que podamos hacer un sí te veo, hay un acto de empoderamiento y transformación personal extra profunda dentro de nosotros.